Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema joven, tus pecados son derechos a Satanás eternamente. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, ¿qué le diremos a Dios cuando nos pida cuentas? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios hallará la maldad en cada uno. Tenemos una conciencia que sabe cuando hacemos el mal. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 39, versos 7, 9, 16, 17 y 20. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Escucha con atención lo que nos narra Moisés aquí en el libro de Génesis referente a la vida de José y su testimonio. José había sido comprado de los medianitas y era mayordomo de Potifar. Y con el tiempo dice la palabra que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. O sea que lo acosó sexualmente en varias ocasiones. Pero la respuesta de José, en honra a Dios, le dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa. No hay otra persona en la que mi amo haya puesto mayor confianza que yo. Y ninguna cosa se me ha sido reservada. Solamente tú estás guardada a mí, o sea, conservada a su esposo, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Mira, o sea que conscientemente José sabía que no podía adulterar con esa mujer, mayormente cuando era la esposa de su amo. Entonces dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué dice que contra Dios? Porque los mandamientos que ha dado Dios es para todo el mundo. Entonces, por la conciencia, José sabe que no podría hacer ninguna clase de mal, en este caso la fornicación o el adulterio, porque pecaría contra los mandamientos de Dios. Escúchalo bien, joven, porque esto es muy importante. Y ella puso junto a sí, después de tanto insistirle, en una ocasión le rasgó la ropa a José. Y dice aquí la palabra que ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa, hasta que vino Potifar. Entonces le habló ella diciendo: el siervo, o sea, refiriéndose a José, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme, quiere decir para violarme. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Mira qué pruebas tan enormes para José, a pesar de haber sido un hombre íntegro. Primero,
fue comprado como siervo y después fue puesto en la cárcel por una calumnia de esta mujer. Pero sin embargo, él conservó su integridad debido a una conciencia limpia que había en su corazón. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 42, verso 21. Decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mira el papel de la conciencia, que es muy importante en las personas, porque la conciencia lo hace a la persona culpable cuando hace mal. Además, la conciencia es por toda tu vida, hasta la eternidad. De allí que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras que debemos de ponernos a cuenta con Él. Debemos de ponernos en acuerdo con Dios. Mira, porque hay una conciencia que conoce nuestros caminos y que es la que en la eternidad va a dar cuenta de nuestras vidas. Aquí en este versículo, después de 13 años, escúchalo bien, dicen los hermanos de José, después de que le hicieron ese grande mal de venderlo como esclavo y después caer a la cárcel él. Dice aquí, decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Por qué reconocían que habían pecado? Por la misma conciencia. Porque en la conciencia está la verdad y lo real de cada vida en sus obras. Y ellos reconocían que en envidia y en malos deseos habían pecado contra su hermano. Tuvieron la intención de matarlo. Finalmente lo vendieron como esclavo. Y además de todo esto, dice la palabra que ellos vieron la angustia de su alma cuando José les suplicaba que no le hicieran tan grande mal. Pero la palabra dice que ellos no le escucharon. Reconocen por su conciencia que por eso ha venido sobre ellos la angustia, ahora que estaban al frente de su hermano y que sabían que estaba vivo y que temían que José fuera a tomar una mala determinación en contra de sus vidas a causa de sus pecados pasados. No olvides que, mira, pasaron 13 años y ese pecado estaba vivo allí en la conciencia. Pasará toda una edad hasta la muerte y ese pecado vivo está allí en la conciencia. Apréndelo, por favor, y nunca lo olvides. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, del verso 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mira todo lo que hace la conciencia en una persona. Dice aquí en este pasaje de San Mateo, refiriéndose a la entrega que hace Judas de nuestro Señor Jesucristo a los ancianos y a los sacerdotes de ese tiempo. Dice aquí que entonces Judas, el que había entregado a nuestro Señor Jesucristo, viendo que era condenado a crucifixión y a muerte, porque era que la intención de Judas era que de pronto lo tuvieran preso y guardado por un tiempo. Pero ya cuando se dio cuenta que era condenado a crucifixión y muerte, entonces dice que sintió arrepentimiento en su corazón y devolvió las 30 piezas de plata que le habían dado por esa entrega de Jesús a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo: yo he pecado. ¿En dónde una persona reconoce que ha pecado? En la conciencia. Nunca lo olvides. Y vuelvo y te digo, la conciencia de las personas es para toda una eternidad. El alma y el espíritu no mueren. Y allí que cada uno tendremos que darle cuentas a Dios. Por eso dice la palabra que entregando Judas
entregando ese dinero porque hizo condenar sangre inocente. Él nunca vio pecado a nuestro Señor Jesucristo. Mas las personas que le dieron esa recompensa dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Mira, no les importó que Judas hubiera pecado, porque a nadie le importa el pecado de los demás. De allí que el Señor diga que se pregone el amor a través de predicar el Evangelio, para que nadie sea condenado. Mira, Dios se duele del castigo. Y dice, le dijeron ellos, allá tú, como quien dice, lo hicieron responsable de sus actos. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mira, la conciencia lo acusó tanto que él mismo se suicidó. Así, ¿cuántas personas en el mundo no le pasan situaciones parecidas a esta de Judas con nuestro Señor Jesucristo? Personas que hacen daño a los demás y después tienen tanto arrepentimiento que llegan inclusive hasta suicidarse. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 7, 9 y 11. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Entonces Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Mira, aquí se refiere a los fariseos que hallaron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Y antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, para todas las personas que cometieran pecado, estaba la sentencia de lapidación, que era prácticamente como sentenciar a una persona a muerte para que así los demás tuvieran miedo de pecar. Esa era la intención de la lapidación. Y dice aquí nuestro Señor Jesucristo, una vez ellos le llevan a esta mujer para acusarla delante de él, les dice nuestro Señor Jesucristo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos sabemos por la conciencia que tenemos pecados. De allí que nuestro Señor Jesucristo les dio en el punto clave. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, escúchalo bien el papel de la conciencia. Al oír esto, acusados por su conciencia, porque eso es lo que hace la conciencia, acusarnos cuando hacemos mal. Dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Tu conciencia va a saber tu mal toda tu edad aquí en la tierra. Mira, aquí dice, comenzando desde los más viejos. Entonces Jesús le dijo a esta mujer, yo no te condeno, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y le dice, vete y no peques más. De allí que para no pecar más tenemos mucha necesidad de la gracia de Cristo. Que el Señor te continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.